Hola, soy Pesi, hablo de arte y, sorpresa, otra vez en el Museo del Prado. Pero esperar, porque hoy viene un vídeo muy guay. Me he venido con dos amigos que nunca han venido al Museo del Prado para ver cuál es su reacción. ¿Qué expectativas tendrán antes de ver el Museo del Prado? ¿Cumpliremos con todas ellas? Y sobre todo, ¿les gustará después de hacerle una guía por dentro del Museo del Prado? Ya estamos yendo a recogerlos. Hemos quedado para tomarnos un cafecito aquí en una cafetería de al lado del Museo del Prado. Y antes de entrar al Museo del Prado y que veáis sus reacciones, hacer las típicas preguntas antes y después de entrar al Prado, quiero dejar una cosa en claro. Y es que yo no soy guía, yo soy profesor e historiador del arte. Entonces, antes de que cierto tipo de gente empiece a echar espuma por la boca, decir que yo no voy a cobrar nada de esto. Son mis amigos. Nunca han ido al Museo del Prado, me han pedido por favor si les puedo acompañar para explicarles lo que buenamente yo pueda, pero tranquilidad, porque yo no voy a cobrar nada de esto, esto no es mi trabajo, no hay intrusismo laboral por ninguna parte, ¿vale? Y lo único que quiero es que descubran un museo que para mí es mi favorito y con el que disfruto muchísimo cada vez que voy, es simplemente eso. Pero bueno, vamos a ir a tomar ya el cafecito, que toca, y ahora ya nos vemos dentro del Prado no, porque no puedo grabar, pero ahora ya nos vemos con ellos. Bueno, a ver, hasta este punto la idea es muy sencilla. Es entrar al Museo del Prado con dos buenos amigos a ver qué les parece. Ahora bien, para darle un sentido guay a este vídeo, se me había ocurrido hacerle una serie de preguntillas a mis amigos para ver qué les parece el Prado antes y después de conocerlo y además de la mano de un guía. Esto para los que visitamos muchas veces el museo está guay porque así recordamos esa primera visita con esos ojos vírgenes, y para los que están dudando si venir a verlo o no, pues con este vídeo resolvemos esas dudas o al menos lo intentamos. Porque claro, yo cuando estoy en el Museo del Prado o cuando voy a un museo en el que voy muchas veces, a mí me asaltan preguntas, ¿no? Como si hay gente que visita el Museo del Prado por ocio o es meramente turismo. O sea, hay gente como yo que suele ir, no sé, un par de veces al mes, o solo son turistas que vienen a ver las meninas y ya está. Bueno, y ahora el Jardín del Bosco. Además, cuando estoy dando vueltas, evidentemente yo sé lo que estoy viendo. Y más en el Museo del Prado, que lo he visto muchas veces, he estudiado sobre el tema, conozco mucho de los artistas, o sea, es una visita que a mí me gusta ver con mis propios ojos de persona que ha estudiado sobre el tema. Pero ¿hace falta contexto para entender esos cuadros? O sea, si yo fuera por primera vez, sin tener ni idea de quién es Velázquez ni de lo que hizo, ¿me llamaría la atención tanto Velázquez? Pues con este tipo de preguntas que les vamos a hacer a mis amigos, pues vamos a salvaguardar dudas. Ah, por cierto, estos son opiniones además de unos amigos míos que me están haciendo el favor de poder grabar este vídeo, así que vamos a ser respetuosos. Y sobre todo, a mí me gustaría también saber cuáles fueron vuestras opiniones, vuestra primera vez en el Museo del Prado, o lo que pensáis que vais a ver en el Museo del Prado si no habéis ido y tenéis ganas de ir. O sea, todo ese tipo de cosas, si me lo queréis dejar en los comentarios, pues yo estaré encantado de poder leerlo. Hola, buenas. Vamos a entrar al Prado. ¿Es vuestra primera vez? Sí. No. ¿No es tu primera vez? No, no es mi primera vez. Ya había venido con mis amigas. Solo que nadie nos había guiado, así que... ¿Y qué nota le das? Pues un 10 de 10. Ah, pero entonces, lo único que puedo hacer es empeorar la visita. No creo. ¿Y tú qué nota le das al Museo del Prado antes de entrar? A ver, por lo que me han contado y por lo que veo por fuera, un 9 de 10. Ok, alto. Yo tengo las expectativas altísimas porque es súper famoso, ¿no? Es de los más famosos a nivel mundial. Para mí es el mejor de Europa, pero bueno. ¿Vosotros sois italianos? Sí. Ah, sí. Ahí hay problema. Bueno, eso lo dejamos tras cámaras. En general, ¿el arte os mola? O sea, ¿os interesa? Sí, pero no sé nada de arte, así que no sé, solo me mola observarlo. A mí me gusta verlo y que me lo expliquen, pero no soy un gran apreciador del arte, ¿sabes? Si veo una obra sin contexto, No entiendo nada. Da igual. me da un poco igual. ¿Y sería un muy buen plan de fin de semana iros al Prado o a otro museo, o preferís hacer otra cosa? A ver, yo como plan mío no lo haría, así sin una guía o sin alguien que me explique y que me dé contexto. Yo tampoco, o sea, sobre todo que cuando vives en una ciudad no suele, o sea, cuando vives, sí, exacto, en una ciudad no sueles hacer los planes turísticos, digamos. Pero sí que es cierto que si estoy de visita en, no sé, ya sea en cualquier ciudad de Italia o en otro sitio, pues siempre como que tengo en cuenta los museos. ¿Os aburre ir a un museo? Lo mismo un poco. Si no tengo contexto, sí. Tengo el ejemplo de que fui al Museo del Vaticano por mí solo con dos colegas y la pasé, o sea, me aburrí en una hora. En cambio luego hicimos un tour guiado, nos dieron mucho contexto de todo lo que hay dentro y me cambió la vida. Un poco igual, RT, retweet. ¿Podríais nombrar alguna obra famosa del Prado? Ahora mismo. El Jardín del Bosco. No, no se llama, se llama el Jardín de las Delicias. El jardín, pero bueno, es el jardín y es del Bosco. No sé ningún nombre de... no. Las Meninas. Ah, eso, las Meninas, RT.
Pues nada, listo. Ahora bien, ¿cómo explicaría yo el Museo del Prado? Bueno, lo primero tenéis un vídeo, no sé si pone por aquí o por aquí, bueno, pero tenéis un vídeo en el canal donde ya explico cómo haría yo ese recorrido, pero para una mañana. Es decir, si tuviera que visitar en una mañana el Reina Sofía, el Museo del Prado y el Thyssen, ya tenéis un vídeo de eso, pero ahora que tenemos un pelín de más tiempo, pues ¿cómo haría yo esa visita? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo entraba a trabajar a las 3:30, entonces tengo alrededor de 3 horas. 3 horas perfectas, llamarme David Vecino o llamarme Eugenio de Ors, pero 3 horas son perfectas para conocer el Museo del Prado si vais a lo que verdaderamente merece la pena en una primera visita. O sea, no vais a ver el museo entero. ¡Ay, que me está tirando el perro! No vais a ver el museo entero, pero bueno, una buena parte sí que lo vais a poder ver y os lo digo de verdad. Vale, yo el Museo del Prado como lo... ¡Epa! Yo el Museo del Prado, como lo administro, es por autores, es decir, que es el recorrido básico del museo, pero es que estamos muy acostumbrados a pensar que los museos se recorren cronológicamente. Si tú te vas a Italia, ocurre eso, pero en el Museo del Prado no es tan así. ¡Ay, me está mordiendo los cordones, Pepa! En el Museo del Prado no ocurre esto, en el Museo del Prado lo que ocurre es que está dividido por autores, más o menos, ¿vale? Ese es el recorrido más fácil que yo intuyo como historiador del arte. Evidentemente voy a intentar que sea cronológico, entonces nosotros lo que hicimos fue primero ver el Greco, les expliqué un poquillo el Greco para dar un poco de contexto de lo que vendrá después, de ahí pasamos a Rivera, luego ya pasamos a ver Velázquez, ahí me entretuve muchísimo porque evidentemente la gran colección del Museo del Prado es velazqueña, o sea, nos gusta o no nos gusta, a mí me encanta, y por ser el mejor pintor de la historia del arte español, y eso que me lo debata, pues lo siento mucho. Tendrás favoritos como yo que tengo a Goya, pero mejores que Velázquez no hay. Ya veis, al final artistas españoles y hasta llegar al siguiente gran artista español que es Goya, teníamos que pasar por una serie de salas en las que se encuentran también Tiziano y sobre todo la gran sala central, ¿no? Donde les expliqué incluso los leones traídos de Velázquez de Medici, luego ya pasamos a ver un poco Goya. Tuvimos el problema de que la sala para tapices de Goya, de cartones para tapices, estaba en restauración, entonces bueno, vimos un poco lo que había dispuesto el Museo del Prado en la sala de la planta baja de Goya y luego ya directamente nos bajamos a las pinturas negras. En las pinturas negras evidentemente también estuvimos un rato porque les impresionó muchísimo cómo algo tan oscuro, vamos a dejarlo así, podría salir del interior de una persona. Les expliqué evidentemente todo la casa de la Quinta del Sordo, toda la vida de Goya, igual que con Velázquez, ¿eh? Entonces estuvimos un buen rato. Luego ya de ahí pues pasamos por las salas un poco que van hacia Sorolla, etc. Y de ahí ya nos pasamos a pintura flamenca. Estuvimos viendo el Bosco, evidentemente, además mi amigo era conocedor del Bosco, de los pocos que conocía, así que le interesó bastante. Estuvimos ahí un ratillo, la sala petada, ya sabéis toda la fama que está alcanzando ahora el Bosco, pues evidentemente estaba petada. Y ya de ahí nos fuimos a ver el Renacimiento, vimos la sala central de la planta baja donde están las pinturas de historia, y de ahí yo les dije, si queréis podemos ver la pintura medievalista. No les interesó tanto como el helicóptero del rey. No, pero ya de ahí les dije que si querían ver la sala dedicada a pintura medieval, arte medieval, mejor dicho, podíamos ir a verla, no les interesó tanto, subimos directamente a la planta tercera para ver a Rubens y de ahí acabó el recorrido. Eso es un poco el resumen del recorrido que hicimos. Ya os digo, 3 horas. Y habéis visto las preguntas que les hice al principio antes de entrar, qué expectativas tendrían, y ahora vamos a pasar a ver las preguntas del final de la exposición. Con este tipo de preguntas, ¿qué busco, no? ¿Por qué me interesa tanto saber la opinión de una persona antes y después del Museo del Prado? Bueno, pues vamos a ver las respuestas y reflexionamos sobre ello. O bueno, mira, mientras vamos andando hacia allá, porque tengo que seguir paseando al perro, pues vamos haciendo un poco mis intereses de cara a estas preguntas, os voy contando. Si veis que voy cogiendo el micro de forma rara es que porque en esta mano llevo también la correa, que llevo paseando al perro. Ya he paseado durante 2 horas, ¿eh? He paseado y luego ya a grabar el vídeo. Bueno, lo que os digo, ¿qué motivación tengo yo en hacer ese tipo de preguntas? Lo he dicho, yo he ido muchas veces al Museo del Prado y a mí me interesa saber la opinión virgen de una persona, es decir, cuáles son las primeras impresiones que puede llegar a tener una persona en el Museo del Prado. Y además me interesa muchísimo saber cómo se concibe, para mí, el mejor museo de Europa, lo siento mucho para el que opine lo contrario, pero ¿qué opina la gente de primeras sin saber absolutamente nada? ¿Han escuchado hablar del Museo del Prado? ¿Es tanta la fama que le merece? O sea, todo ese tipo de preguntas son las que siempre he tenido, entonces con ello, evidentemente, respondemos a todas esas preguntas. Y con lo que quiero demostrar con este vídeo es que evidentemente una visita necesita de contexto. Es decir, estamos muy acostumbrados a pensar que solo necesita contexto el arte contemporáneo, que evidentemente lo necesita, por mucho que os hayan dicho que no. Pero es que cualquier tipo de arte necesita un contexto. Tú no puedes entender cómo se ha hecho una pintura o qué representa o cómo lo representa un artista si en ese caso era todavía concebido como artista incluso,
que en muchos casos tenemos la idea de que son artistas y en verdad eran artesanos, y con este tipo de preguntas, o sea, con este tipo de visitas, perdona, guiadas, pues entiendes muchísimo mejor cómo está instalado el museo, por qué sigue ese recorrido, por qué no. Al final lo que buscas es entender y aprender. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de un amigo que venía de Murcia y me pidió que por favor le acompañara al Museo del Prado porque él fue por primera vez y dice que no entendió nada, o sea, no le gustó nada el Museo del Prado. Y luego ya cuando fui con él y le expliqué un poco, yo estaba como en tercero de carrera, o sea que todavía ni siquiera le podía explicar, o sea, evidentemente le expliqué todo muy bien, mucho más teórico de lo que probablemente lo expliqué ahora porque evidentemente tenía los conocimientos muy recientes, pero necesitaba de un contexto, necesitaba entender por qué se disponían así las salas, por qué estaban las obras perdidas, vamos a decir. Al final hay que entender que el Museo del Prado, lo dije hace 2 vídeos, en la visita que os digo de una mañana en 3 museos en 3 museos de Madrid, no se dispuso como museo, sino que se dispuso como gabinete de ciencias naturales. Entonces, evidentemente el recorrido no va a ser lineal, te vas a perder entre salas, vas a tener que entrar, vas a tener que salir, pues todo eso es lo que te cuenta un guía. Entonces, evidentemente yo lo que digo con esto es que si podéis, siempre que podáis conocer una ciudad o un museo, si podéis contratar un free tour, un guía o cosas así, lo vais a agradecer porque os vais a enterar verdaderamente del contexto. Ven, por aquí. Pepa, ¿paseamos o vas a seguir con el palo? Mírala, así todo el camino. Pepa. Y ahora ya, mientras seguimos con el paseo... ¡Vamos, Pepa! ¡Vamos! Bueno, y eso, que mientras seguimos con el paseo, pues vamos a reflexionar un poco... Es que está loca. ¡Ah! Me ha dado con el palo. Venga, anda. Bueno, eso, que mientras seguimos con el paseo vamos a reflexionar un poco de lo que ha sido esta visita, de las respuestas que han dado después de visitar el Museo del Prado y compararlas con las del principio. A ver, lo primero, ¿qué os ha parecido el Prado? Del 1 al 10 también. ¿Del 1 al 10? O sea, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo te lo imaginabas? Y dale una nota. Pues tal como me lo imaginaba un poco, me ha parecido 10 de 10. Ha subido el 1 que me faltaba, del 9 de 10, ha subido 10 de 10 y lo he disfrutado mucho, la verdad. Bueno, a mí me ha encantado, ya yo había venido, pero ahora le doy una puntuación de 20 de 10, o sea, increíble, me encantó. Obviamente con nuestro querido guía ha mejorado muchísimo. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido, que no os esperabais? Bueno, pues toda como la historia detrás de Goya, sobre todo, como ¿cómo decirlo? Como el enfoque social que tenía, lo disruptor que fue, lo disruptivo que fue en su momento. No tenía para nada calculado eso, ¿sabes? No lo servía, no tenía ese contexto histórico. ¿Os ha ayudado la explicación para entender mucho más el museo? Evidentemente, es que si vienes y no tienes contexto, no te enteras de nada, simplemente ves, pues, un cuadro bonito, no entiendes ni la historia de la persona o sea, del artista, ni lo que quería representar, ni lo que quería criticar en el cuadro, o sea, 100% cambia del cielo a la tierra. Si yo hubiera venido solo, me iba en 1 hora. O menos. O menos. O sea, ¿creéis que el arte necesita contexto para que os guste? Sin duda, o sea, lo que disfruté fue la historia del arte, ¿sabes? Más que ver el arte, que ahora puedes ver imágenes hermosas donde quieras, pues lo que disfruté fue la historia que hay detrás, el contexto, el por qué Velázquez fue lo que fue, y etcétera. Vale, y última pregunta. ¿Regresarías? ¿Y regresarías ya o esperarías un par de meses, un tiempo? Yo regresaría después de comer porque tengo un poco de hambre. Yo regresaría en un tiempo para que tú me explicaras pues esas pequeñas partes que se nos quedaron ahí un poco olvidadas. Y también cuando terminen las obras de la zona de Goya, de los telares de Goya, los telares no, ¿cómo se llama? De los tapices. De los tapices. Eso, que me quedé con la super duda de verlo, ¿sabes? Me hubiese gustado verlo. Oye, pues nada, muchas gracias. A ti. A ti. Chao. Bueno, ya habéis visto las preguntas que les he hecho a mis amigos, las respuestas que han tenido. Y evidentemente todo cambia muchísimo cuando te lo explican. No lo digo yo, lo dicen ellos. Sobre todo que yo creo que cuando te lo explican y esto ya sí que me voy a dar un punto para mí, con el amor y el entusiasmo que se merece. O sea, yo evidentemente amo el Museo del Prado, amo el arte en general y el poder explicárselo a unos amigos que conozcan un poco lo que a mí me apasiona, pues evidentemente siempre es un gustazo. Y más cuando les ha gustado, o al menos eso han dicho en cámara. No creo que me hayan mentido, o sí. Tendréis que venir conmigo a visitarlo y ver si es mentira o no. Ahora bien, esto es lo que os digo, yo no soy guía, o sea, yo no me he preparado una visita por dentro de las instalaciones del Museo del Prado, yo he hecho el recorrido que a mí personalmente me gusta hacer cuando voy solo o cuando creo que una persona debe visitar las grandes obras de un museo, ¿no? Tienes una mañana y quiero ver esto, pues oye, esto es lo que yo pienso. Evidentemente, y esto es lo que os he dicho antes, si tú vas con un guía o preparas un free tour, alguna de este tipo de cosas, es que la experiencia es otra totalmente distinta. Yo invito de verdad a que cuando vayáis a un museo lo hagáis. Ahora bien, yo por ejemplo, cuando viajo,
no contrato un free tour y no contrato un guía. Y diréis, pues menuda hipocresía, ¿no? Y digo, sí, no, y otros pensaréis, bueno, pero es que claro, él sabe del tema, yo no sé del tema. O sea, yo cuando me presento por primera vez a un museo, yo no sé lo que me voy a encontrar. Evidentemente conozco las grandes obras que hay dentro del museo, pero no conozco todas. Pero yo al juego que juego, nunca mejor dicho, es a ver qué puedo descifrar yo de esa obra. Este es un reto bonito, o sea, me refiero, tienes conocimiento sobre algo en específico, vamos a ver si eres capaz de demostrarlo. No demostrarlo frente a un público, no demostrarlo frente a tu pareja si vas acompañado o sobre tus amigos, sino sobre tu propio criterio, sobre tu propio juicio. Tú eres capaz, después de haber estudiado durante 4 años una carrera, luego un máster, luego todo lo que lees y luego todo el tema de los vídeos, que evidentemente hace que yo busque información y me documente y quiera hablar de un tema que igual no conozco tanto, pero necesito saber más información. Pues todo eso lo que hace es que cuando yo me presente delante de una obra, diga, vale, evidentemente esto es renacentista. ¿Pero por qué es renacentista? Por esto, por X y por Y. Bueno, ya, pero evidentemente, ¿qué papel juega en esta sala? Porque eso es algo muy guay para mí, que es el tema de la museografía. ¿Qué papel puede jugar una sala en el centro de ella misma? ¿O por qué está apartada a la izquierda? ¿O por qué primero ha habido esta y no la otra? ¿Se debe solo a un eje cronológico? ¿Se debe a un toque estilístico? ¿Se debe a un toque de autorías? Porque hay a veces, en el Museo del Prado ocurre, que se premia la autoría o se premia el virtuosismo de la técnica o se premia directamente el cuadro como tal. Entonces, todo ese tipo de retos o juegos dentro del Museo del Prado son los que a mí me gusta llevar a cabo. Evidentemente me pierdo muchísimas cosas. Sí, soy el primero que lo dice, por eso digo lo del guía. Pasa una señora, me ha visto hablando con una cámara y se ha pensado que estoy loco. ¿A que sí, Pepa? Pepa está ahí a sus cosas, a ver qué pilla. Bueno, quien no le guste que no mire. El caso que es lo que os digo, que a mí me gusta jugar a eso. Está guay. Por ejemplo, si os leéis un libro sobre la colección del Prado, ¿no? O después de haber hecho una guía, volver a ir un mes después o 2 meses después o cuando os apetezca. O sea, es que no hace falta ir todos los días, ¿vale? Y ver si verdaderamente habéis aprendido algo, sabéis relacionar términos. No me refiero a que sepáis la vida de Velázquez, no hace falta. Pero sí que evidentemente, oye, ¿esto verdaderamente era un Velázquez? Oye, pues yo creo que por la pincelada, por las limpiezas del pincel, por la preparación en barro, que evidentemente eso no lo vas a ver, pero por todo ese tipo de cosas, oye, pues igual soy capaz de descifrar lo que es un Velázquez. Pues ese es el reto al que os invito que hagáis cuando vayáis a una exposición o a un museo, después de, evidentemente, saber un poco sobre el tema. Porque esto es lo que os ha dicho mis amigos, que, vuelvo a repetir, no lo digo yo, cuando no tienes ni idea del tema, es muy difícil enterarte. O sea, a mí si me empiezan a hablar de cómo crear un molino hidráulico, pues me voy a quedar con la misma cara. O sea, pues no tengo ni idea, evidentemente. Pues lo mismo es en el arte. O sea, tendemos a pensar que todo el mundo puede tener una opinión de esto, y sí, pero fundamentada, no. ¿Vale? Entonces, lo que yo he aprendido con esta visita es que está el arte por deleite, es decir, el que nos gusta apreciar a todo el mundo, porque evidentemente es una cosa bonita, y luego, pues evidentemente, el académico, que se lo dejamos a otro tipo de personas. El de disfrute lo puede llevar a cabo todo el mundo, pero es lo que os digo, si quieres llevarlo a un puntito más, un guía y ya vas a ser ver una película. Es como ir al cine, o sea, al final es un entretenimiento más. Yo lo veo como tal. Y luego para la gente que se quiere dedicar, me cago en la Pepa que me está... ¿Qué hace Pepa? Pepa, ¿estás haciendo un hoyo? Sí, está haciendo un hoyo. Y todo eso, y luego... ¡Uy! Que se me va la correa. Y luego la gente pues que se quiera dedicar evidentemente a estudiar esto como lo hacemos, pues bueno, ya entraremos en otro ámbito que desde luego no vamos a entrar en este vídeo. Pero bueno, mira, por ejemplo, se me ocurre, podríamos hacer un vídeo sobre qué diferencia el arte, vamos a decir, de ocio y el arte académico, o sea, qué se diferencia el ver una obra por mero deleite y en el hecho de estudiarla, qué papel tienen los historiadores del arte, si verdaderamente merece la pena estudiar historia del arte, qué salidas tiene. Pues todo ese tipo de vídeos, pues bueno, si queréis, pues los podemos hacer porque me parecen un buen tema. Yo os dije que además estaba pensando en hacer un vídeo hablando de lo que es la carrera como tal y evidentemente lo voy a hacer, pero quiero hacerlo bien, para que todo el mundo que lo pueda ver de cara ahora a entrar en septiembre a las universidades, pues tenga claro que ni es fácil eso para empezar, eso ya lo voy dejando. O sea, no es fácil, ninguna carrera es fácil, ¿vale? Si fuera fácil no se llamaría grado universitario. Y si verdaderamente merece la pena, teniendo en cuenta tus expectativas y tus gustos, porque puede parecer que historia del arte, a mí, por ejemplo, está la cosa esta de ¡ay, qué bonito historia del arte! Es que a mí me encantaría estudiarlo. ¡Qué bonita es! Pues igual no es tan bonita la historia del arte, me refiero, cuando estudias guerras, igual no es tan bonita. Cuando ves cuadros de mutilaciones, igual no es tan bonito, o sea, me refiero.
que no todos son las meninas. Cuando ves la maja desnuda, igual no es lo que tú te piensas de primera, ¿sabes? Igual hay un trasfondo detrás que es un poco turbio. Pero bueno, todo ese tipo de cosas ya hablaremos. Ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo con este tipo de preguntas con mis amigos. Desde aquí les doy un abrazo y un besito. Y si os ha gustado, darle un like, suscribiros, que pues os mola, y compartir este vídeo si creéis que le puede interesar a vuestros amigos y amigas, y a vuestros familiares, evidentemente. Así que bueno, chao.